la, la filosofía práctica obviamente tiene que, en tanto que también metafísica de las costumbres o como usted o como queramos verla, ¿verdad? Tiene que dar cuenta también de esto de moral. La ética y la moral son distinguibles entre sí, ¿verdad? Son dos ámbitos que se diferencian bastante claramente también en la filosofía de la modernidad, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ver un par de criterios a partir de los cuales se diferencian a partir de la exposición de Cortina. Eh, Cortina establece la diferencia, zanja la diferenciación precisamente entre que vamos a entender ahorita lo ético precisamente como un ámbito filosófico o de reflexión y lo moral como un ámbito de acción, ¿verdad? Si traemos a colación esto a partir de Maliandi, tendríamos entonces este saber, la moral en general podríamos vincularla con lo más cercano a, a esta acción pre-reflexiva de la que él hablaba, y la ética sería a partir de, no solamente ahí, pero a partir de ya lo que es la reflexión de lo normativo, ¿verdad? A partir de de lo explicativo, podríamos decir de manera general, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La moral es se relaciona de manera directa con la acción y la prescribe. Esto lo que quiere decir es que la moral es un tipo de, eh, podemos decirlo, la moral en general es una referencia simbólica, por supuesto, a partir de la cual se le da significado y se le da un lugar a la acción y que condiciona la acción, ¿verdad? Por eso decimos que de alguna manera la prescribe, ¿verdad? Ahora, la moral, lo que me interesa en este momento es precisamente esa inmediatez que tiene con la acción. Que sea inmediata quiere decir que atraviesa completamente la acción y es muy difícil, digamos, en ese sentido, o en ese nivel, o en ese ámbito de lo moral, distinguirla, digamos, a la acción del contexto moral que la hace posible. Ahora, que sea inmediata también quiere decir que la estamos en este momento asumiendo a partir de su mero hacer algo, ¿ya? En tanto que es, o sea, en tanto que acción, es la acción en tanto que acción. Contrapuesta con esta estaría la ética que se relaciona con la acción de manera mediata. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es la acción en tanto que algo que se lleva a cabo y aquí es la acción que se lleva a cabo en tanto que objeto de reflexión. Simplemente es una distinción que de alguna manera ya hemos explorado en el curso. Entonces, aquí simplemente lo que estamos es viendo por qué esto va a ser importante dentro de los otros parámetros de modernidad crítica como telón de fondo, ¿verdad? Y eso nos lleva necesariamente a la búsqueda de fundamentos tal como eso ocurre en la modernidad. Ese yo, ese sujeto en la modernidad es, entre otras cosas, es un fundamento, un principio explicativo, un principio a partir del cual nosotros vamos a entender la acción moral, la decisión moral, la capacidad moral, además de las capacidades racionales, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque la modernidad busca fundamentos. Es una de sus características. Y no solo es que los busque, sino a dónde los busca y a dónde los, digamos que los encuentra, ¿ya? A dónde por lo menos propone que los encuentra. Y es que en la modernidad empezamos a referirnos a la razón como la herramienta privilegiada, predilecta, a partir de la cual podemos definir y reconocer el fundamento. Es más, la razón misma es un fundamento. ¿Se entiende? ¿Quiere decir que antes de la modernidad no se buscaban fundamentos? No, claro que sí se buscaban fundamentos.
pero entre otras cosas se podían establecer fundamentos que tuvieran que ver, volviendo al ejemplo de la película de Robin Hood, por ejemplo, sanción divina, ¿ya? Como el poder del rey, ¿ya? O podríamos apelar también a relaciones políticas que derivaban, digamos, de ese entorno político. Por ejemplo, el hecho de que un siervo era básicamente, prácticamente, una posesión más del señor feudal. ¿Se entiende? En la modernidad, una vez que se establece el reconocimiento de la razón como un elemento diferenciador de los humanos, del sujeto humano, y como y en tanto diferenciador también un elemento a partir del cual se establecería el reconocimiento de aquellos con los que uno trataba, etcétera, etcétera, la razón se convierte entonces en ese principio, en ese fundamento a partir del cual la explicación empieza a tener engarce con todo lo demás. Perdón. La ética en la modernidad empieza entonces a remitir precisamente a este tipo de fundamentos y a cómo estos fundamentos son, categoría kantiana, categorías de posibilidad a partir de los cuales la ética misma se explica. ¿Se entiende esta diferenciación? ¿Algo que preguntar? Bien. Ahora, por otro lado, podemos ver también que la filosofía práctica, perdón, la labor filosófica tiene que ver con volver práctica un tipo de reflexionar, ¿verdad? La filosofía, obviamente, necesariamente, y una manera de concebirla y una manera de definirla, pese a que definir qué es filosofía es complicado, podemos definir que una de las cosas que caracteriza a la filosofía es que se aboca, se dedica a poner en conceptos el mundo, ¿verdad? Es algo que pone en conceptos el mundo, tal vez podríamos decir, no es la única, no es el único quehacer humano que lo hace, pero podríamos decir, lo hace de manera peculiar y metodológicamente distinguible de otras, ¿verdad? Ahora, la filosofía, que es esta labor meramente de abstracción, la podemos distinguir como filosofía del concepto cuando es meramente teórica, ¿verdad? Este, la filosofía, vean aquí un supuesto fuerte que evidencia Cortina en la modernidad, es que la filosofía, su labor principal es justificar racionalmente lo verdadero y en este caso lo correcto y lo bueno, ¿verdad? Esto es un compromiso enorme, es un compromiso problemático también y trae sus consecuencias, pero creo que no está del todo descaminada, bueno, no está descaminada para nada la profesora Cortina, pues simplemente es la manera en que ella lo interpreta, pero el punto es, la filosofía es la que se encargará de posibilitar la construcción de este tipo de explicaciones, ¿verdad? En ese sentido, la idea es que la filosofía, al ser crítica, nos vacune contra el dogmatismo, ¿verdad? O sea, esto que decía Kant, de que en esta época, que es la época de la crítica, había ciertas actividades que se sentían eximidas de pasar por la crítica. Dicho sea de paso, las dos actividades que se sentían eximidas, Kant las menciona, es el derecho y la teología. Una por su santidad, dice Kant, y la otra por su majestad. Pero el punto es, una vez que un ámbito trata de blindarse y trata de no admitir ningún tipo de crítica, se vuelve dogmático. Habiendo dicho eso, podemos también entablar la discusión y ver, y ver cuáles son sus alcances a propósito de que en muchos casos también las propuestas modernas también operaron en muchos sentidos de manera dogmática. Claro, eso también es una posibilidad. Ahora, ¿por qué es importante criticar al dogmatismo? ¿Por qué es importante que este concepto a partir del cual se interpreta el mundo no caiga en esta fijeza, en esta en esta pretensión de inmutabilidad? Bueno, precisamente porque la filosofía también tiene una labor y es la de
poder proveer de los fundamentos y de los entornos que hicieran posible la mayor libertad en lo humano. O sea, la generación de agencia, o sea, de la capacidad de hacer, de la capacidad de actuar en la modernidad, es también, todo eso es sinónimo de libertad. Y la modernidad es, de manera muy importante, el periodo o el momento, digamos, histórico que nosotros reconocemos como aquel en el que surge la noción de libertad, tal como se empieza a trabajar a partir de cierto momento. La filosofía, y en ese sentido, no es ajena a esta discusión, ¿verdad? Ahora, si la filosofía cae en dogmatismo, deja de proveer los insumos que se necesitan para poder hacer a los sujetos libres. Deja de proveer de herramientas para la agencia, ese es el punto. La filosofía, solo siendo crítica, puede ser liberadora. Eso, digamos, en general en la modernidad. Y la filosofía evidencia su potencial liberador precisamente en el ámbito práctico. No, si la filosofía no tiene en qué aplicarse, en qué llevarse a la acción, pues termina siendo solamente un reflexionar que no tiene ninguna vinculación con el mundo. ¿Se entiende? No sé si tienen preguntas a propósito de esto.